Receta mágica. ¿Quieres hacer un chocoflán o pastel imposible pero no tienes horno? No te preocupes. En este video te voy a dar mi receta que queda deliciosa, es fácil y con resultados sorprendentes. Pero lo mejor de todo es que lo haremos en la estufa, así que ya no hay más pretextos para disfrutar de este postre. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para recibir más recetas. Lo primero que haremos será nuestro caramelo. Para eso necesitamos media taza de azúcar refinada. Ponemos a calentar el azúcar a fuego medio o medio bajo. De preferencia hay que hacer el caramelo en el mismo molde en el que vamos a hacer el chocoflán. Por cierto que el mío mide 24 centímetros de ancho. Siempre que manejamos caramelo hay que hacerlo con mucho cuidado, ya que estas quemaduras son muy peligrosas, así que les recomiendo que a partir de ahora usen guantes, ya que el calor se extiende rápidamente por el molde una vez que el azúcar comienza a derretirse. Nos apoyamos con una palita para distribuir el azúcar uniformemente. La idea es que se vaya disolviendo y deshaciendo el azúcar lo más parejito posible hasta que todos los grumos se hayan disuelto. Si el fuego está muy alto o dejamos el caramelo por mucho tiempo, se nos puede quemar y el color se va a volver oscuro y el sabor amargo. Si eso pasa, debemos empezar de nuevo. Cuando tome este color ámbar es que está listo. Retiramos del fuego y tenemos unos segundos antes de que el caramelo cristalice. En ese tiempo vamos a mover rápidamente el molde para que la base se cubra por completo y que quede algo así como esto. Y lo reservamos. El siguiente paso es hacer el pastel de chocolate. Para eso necesitamos una caja de harina para pastel de chocolate de la marca de tu preferencia, que recuerden que ya trae todos los ingredientes secos para el pastel. Una taza de leche o el equivalente a la cantidad de agua que pida la receta de su cajita. 3 huevos grandes a temperatura ambiente y 4 cucharadas de mantequilla más el aceite vegetal necesario para completar media taza. Vamos a hacer una mezcla con estos dos. Derretimos la mantequilla y el resto lo vamos a agregar de aceite vegetal hasta completar la media taza, que es lo que pide la receta de mi cajita. Utilizo los dos porque la mantequilla le da un sabor muy rico, pero el aceite aporta humedad. Así que tomamos lo mejor de los dos mundos. Para la preparación del pastel vamos a colocar en un recipiente la leche, nuestra mezcla de aceite y mantequilla, los 3 huevos y revolvemos un poquito los ingredientes antes de incorporar la harina de chocolate. Batimos suavemente porque salpica mucho y posteriormente agregamos la harina de chocolate, que debe ir tamizada para evitar grumos. Recuerden que esta harina ya viene preparada con todos los ingredientes necesarios para el pastel. Si no quieren usar pastel de cajita, les dejo aquí en la esquina el video con la receta de pastel de chocolate desde cero. Revolvemos un poquito a mano antes de prender la batidora para que no se nos haga mucho polvo por la cocina y bueno, ya cuando estemos listos comenzamos a batir. La idea es no sobrebatir para que no se nos endurezca nuestro bizcocho o nuestro pan. Para preparar nuestro molde vamos a engrasar de mantequilla las paredes y la parte del centro. Así aseguramos que el chocoflán salga fácilmente. Si te preguntas cuánta cantidad de mezcla debes poner, recuerda que la mezcla del flan no varía en tamaño una vez que ésta se cocina. En cambio, la mezcla del pastel va a duplicar o a triplicar su tamaño, así que debes poner menos mezcla de chocolate de la que quieras que se vea finalmente. La magia del pastel imposible radica en que la mezcla del pastel de chocolate se agrega en primer lugar después del caramelo. Allí mismo se coloca la mezcla del flan en la parte de arriba y en un momento del proceso las mezclas se invierten solitas, quedando el flan en la parte de abajo y el pastel de chocolate en la parte de arriba, totalmente separadas. ¿A poco no suena realmente mágico? Pero obviamente no es magia, sino simplemente cuestión de física. Más adelantito les voy a explicar qué es lo que sucede. Les muestro que yo siempre le quito una taza a la mezcla del chocolate para que tanto el flan como el pastel me queden de la misma altura. Flan napolitano. Para la parte del flan necesitamos una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, 5 huevos,
y 2 cucharaditas de extracto de vainilla. Ponemos los 4 ingredientes en la licuadora, la leche evaporada, la leche condensada, los 5 huevos y finalmente el extracto de vainilla. Batimos hasta integrar los ingredientes, pero únicamente lo necesario porque no queremos mucha espuma. Y así de fácil tenemos lista nuestra mezcla para el flan. Si quieren que su flan quede más lisito, pueden usar un colador al momento de agregar la mezcla. Y bueno, pues ya que llegaron hasta aquí, les voy a decir el secreto de la separación de las mezclas. Y es la diferencia en densidades. Es decir, cada mezcla tiene un peso diferente, de tal manera que al poner la mezcla del flan, se va hacia el fondo y eso hace que la mezcla del chocolate flote, haciendo que las mezclas se separen solitas. A continuación lo vas a ver muy claramente. Vaciamos la mezcla del flan, ya sea con colador o no, pero fíjate, lo haremos exactamente en el mismo punto. Si te das cuenta, el chorrito del flan está cayendo en el mismo lugar. Lo que estamos haciendo es abrir un agujerito, como puedes ver aquí precisamente, en la mezcla del chocolate. Y por allí es que va a ir entrando toda la mezcla de nuestro flan. Poco a poco se va a empezar a separar y ya solo va a quedar el chocolate por arriba y el flan por abajo. De allí que el nombre de este postre sea pastel imposible. ¿Ves qué facilito con esta técnica que te comparto? Bueno, pues la mezcla del flan sí la uso completita porque si no el flan queda muy chaparrito con respecto al pastel de chocolate. Si ustedes hacen una receta de pastel de chocolate que esté muy líquida o muy aguadita, probablemente les va a salir mal porque la densidad es muy parecida a la del flan y entonces tienden a revolverse y a mezclarse todas y no hay una separación adecuada. Tapamos perfectamente nuestro molde con papel aluminio. Lo sellamos lo mejor que podamos, ya que lo vamos a poner en el agua y no queremos que le caiga ni una sola gota de agua. Si es un molde de rosca como el mío, hay que sellar un poquito del centro para evitar que el agua o el vapor entre por ese lugar. Muy bien, ¿y ahora cómo lo vamos a cocinar si no vamos a usar horno? Pues lo vamos a hacer en la estufa a baño María. Así que necesitamos una olla, vaporera, cazuela o lo que tengan que sea más grande que su molde y en el que puedan poner agua suficiente. La ponemos a calentar y les voy a dar un tip para que el flan quede más bonito de la parte de arriba. Ponemos una servilleta en el fondo para evitar que nuestro molde esté como bailando y se esté moviendo, así nuestro caramelo va a quedar más lisito y más bonito. Ponemos nuestro molde en la olla y nos aseguramos de que el agua cubra hasta la mitad aproximadamente del molde. Tapamos para crear como una especie de hornito para nuestro molde y además para que el agua no se consuma. Si no tienes una tapa puedes usar papel aluminio. Y cocinamos a fuego medio por aproximadamente 1 hora 30 minutos o hasta que el palillo salga limpio al insertarlo en el pastel. Miren, más o menos debe escucharse algo así. Si el agua está hirviendo mucho más que esto, entonces les recomiendo bajarle un poco el fuego. La idea es mantenerlo estable más o menos a la misma temperatura durante todo el tiempo. Así que pueden ir ajustando si es necesario. El tiempo de cocción va a variar según los moldes que utilicen y la cantidad de calor que cada quien le ponga. Así que vamos a comenzar a revisar después de 1 hora 10 minutos. Abrimos la olla con mucho cuidado para no quemarnos con el vapor. Limpiamos el agua para que no caiga dentro del postre y checamos. Yo estoy insertando un palillo de brocheta y como ven todavía le falta porque la parte de adentro todavía se siente chiclosa. Cerramos todo nuevamente y seguimos cocinando. Después de 1 hora 25 minutos volví a revisar y aunque ya estaba cocido sentía que le faltaba un poquito todavía. Aunque quiero comentarles que este pastel queda tan húmedo que nunca va a salir realmente limpio el palillo. Aquí todavía le falta un poquito y lo voy a dejar otros 10 minutos. Finalmente, después de 1 hora con 35 minutos, vuelvo a checar y vean esto, ya está listo. A esto es a lo que me refiero con que no va a salir limpio el palillo. Pueden ver que las molonitas están cocidas y eso es perfecto. Si estuviera limpio significaría que ya se ha sobrecocido y que está reseco. Sacamos inmediatamente del baño María y vean esto nada más, qué esponjosito nos ha quedado este pastel. Y huele delicioso.
dejamos enfriar a temperatura ambiente para después meterlo a refrigerar. De esta manera el flan se hace firme y no se rompe al desmoldar. A mí me gusta refrigerar por toda la noche, ya que además de la firmeza, el sabor es mucho más rico. ¡Perfecto! Al día siguiente ya estamos listos para desmoldar y les voy a dar un último tip que realmente es opcional. Pero si quieren ayudar a que su caramelo se deshaga y a desmoldar más fácil, pueden poner su molde en un poquito de agua caliente para que se afloje el caramelo. Ahora ha llegado ese momento angustioso de desmoldar el chocoflan para ver cómo nos ha quedado. Volteamos en el plato donde vamos a colocar. Podemos dar golpecitos al molde y agitar si es necesario para despegarlo. ¿Y cómo creen que nos va a quedar? ¡Tarán! Vean qué bonito quedó. Nadie pensaría que es un postre sin horno. ¿Cómo lo ven? ¿Se les antoja una rebanadita? Bueno, pues vamos a partirlo para ver cómo nos quedó por dentro. Se siente bastante suavecito y muy cremoso. Aquí pueden ver cómo el caramelo va escurriendo y va chorreando hacia la parte del chocolate. Así que este pastel o bizcocho queda bien húmedo, bien mojadito y de sabor es súper rico. Vean esto. ¿Qué esperan para ir a buscar sus ingredientes? Ya tienen el paso a paso y no necesitan horno, así que ya no hay ningún pretexto para poder disfrutar de este maravilloso postre. Pónganle magia y sabor a sus reuniones familiares o a su próxima fiesta. Además, ya vieron que este pastel imposible no es tan imposible como parece. Recuerden que la verdadera magia está en cuánto amor le ponen a lo que hacen.